Muchas gracias y le pedimos ahora a Claudio Lozano que tome su minuto. Por favor, le pedimos que mantenga silencio. Gracias. Hola. Gracias por la invitación. Empiezo tratando de situar el enfoque que tenemos sobre esto. Desde el Frente Amplio Progresista estamos absolutamente comprometidos con la democratización de la sociedad argentina. Esto involucra, por un lado, la mirada de carácter republicano, que implica la relación entre los diferentes poderes, pero desde nuestro punto de vista hay una clave principal, que es entender que la democracia, una sociedad democrática, es aquella que permite que todos y cada uno de sus habitantes estén en la capacidad de ejercer sus derechos al trabajo, al ingreso digno, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la participación y la decisión. En este sentido, estos derechos que se violentan cotidianamente en nuestro país, para poder resolverlos y restituir equilibrios en una sociedad desigual, de lo que se trata es de comprometernos en la construcción de una nueva experiencia política capaz de tener independencia respecto al poder económico y capaz de tener un diálogo fructífero con las organizaciones de la comunidad. Este es el camino que estamos iniciando con el Frente Amplio Progresista. Muchas gracias. Gracias. Y es el minuto ahora de Roberto Félix. Agradezco a las autoridades de la Facultad de Derecho, figura de su decana, la doctora Pinto, la oportunidad que me dan de participar de este espacio de intercambio de ideas con las distintas fuerzas políticas. Primero, yo soy viceministro de Economía de la Nación y candidato a diputado por el Frente para la Victoria. Y es importante aclarar, en primer lugar, que esta es una elección presidencial, que se vota presidente, y juntamente es una elección que acompaña a la boleta de diputados, no es una elección meramente legislativa. En segundo lugar, que también es importante, que un parlamento implica leyes, implica consolidación de espacios democráticos, construcción de ciudadanía, y reclamamos ese apoyo precisamente para poder seguir avanzando en lo que es la construcción de ciudadanía. Años de negociación colectiva de trabajo, implementación de ampliación de los márgenes de cobertura previsional, protección a la niñez y adolescencia, matrimonio igualitario en la consagración de derechos individuales, democratización del sistema de medios en la ley de medios, son todos pasos de construcción de ciudadanía. En esa perspectiva solicitamos el voto. Muchas gracias. El Félix Herrero tiene su minuto. En primer lugar, quiero agradecer a Poder Ciudadano y a la Facultad de Derecho donde yo me he recibido. Y felicito por la temática política porque en otras épocas era difícil tratar los temas políticos. Se los trataba de dejar de lado. Yo soy director del Instituto de Proyectos Sur. Y nosotros en nuestras causas principales tenemos dos causas que están muy relacionadas con el poder y con la organización del Estado. Una de ellas, como eslogan, llamamos democratizar la democracia. Queremos más democracia, queremos avanzar hacia una democracia cada vez más participativa y cada vez menos delegativa. El otro principio que tenemos es el de la equidad y la justicia social, o sea, la justicia natural y la justicia distributiva. Este es un tema de nuestras causas que hace a nuestra concepción de que hay que defender los derechos de los que están en una peor situación económica, de los que reciben un salario, un sueldo y no reciben sus derechos como personas humanas. En muchos casos, los que no tienen vivienda, no tienen otros bienes necesarios. Muchas gracias. Patricia Bullrich, y terminamos la primera vuelta de presentación de un minuto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Facultad de Derecho y muchísimas gracias a Poder Ciudadano. La boleta de diputados no acompaña la boleta presidencial. La presidencia es el
Poder Ejecutivo. La boleta de diputados es el Poder Legislativo. Que hoy vayan juntas es simplemente una práctica, deberían ir separadas, porque son dos poderes exactamente que deben controlarse uno al otro. Sobre todo el Poder Legislativo debe controlar al Poder Ejecutivo. Y es importante después de esta elección tener bien claro esto, porque después de esta elección que tuvimos el 14, vamos a tener que discutir cómo equilibramos el poder de la Casa de Rosada en el Congreso. Este es un tema fundamental. Ya lo dijo Montesquieu, el poder tiende a ser despótico. Entonces es necesario un Congreso fuerte, un Congreso potente, un Congreso con voces distintas que sea capaz de equilibrar el poder. Ese es el Congreso que necesitamos en esta próxima elección y esto es a lo que los convocamos el 23 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pedimos que si podemos mantener el silencio porque estamos muy justos con el tiempo, así pasamos a la siguiente ronda en los próximos 3 minutos. La idea es que desarrolle el tema que han introducido. Tienen 3 minutos cada uno, cambia el orden y empezamos ahora por Claudio Lozano. Desde este enfoque más integral de la democratización que hace a que todos tenemos derecho a tener derechos, desde este enfoque nosotros entendemos que la Argentina es una sociedad profundamente desigual. Si uno toma los 13 sectores más importantes de la actividad económica, el 4% de las empresas de esos sectores tiene el 85% de la facturación. La contrapartida de eso es que el 40% de la población más pobre se queda con el 12% del ingreso y el 30% más rico con el 65% del ingreso. Lo que quiero decir es que Argentina, luego de una tasa de crecimiento realmente formidable en los últimos años, 6 de cada 10 hogares no llegan a fin de mes, 3 de ellos son pobres, 7 de cada 10 empresas de las más importantes del país son empresas de capital extranjeros y 8 de 10 jóvenes están precarizados. No quiero decir que no haya habido mejoras en términos relativos respecto a los momentos más profundos y oscuros de la crisis. Digo que esta Argentina no es la que necesitamos y es por la que nos tenemos que conformar. Por lo tanto, si uno discute el equilibrio del poder y discute el diseño institucional, lo que propongo como debate es no entrar a competir cuántas funciones tiene que tener el Poder Ejecutivo y cuántas debe tener el Poder Legislativo. No porque no haya concentración de funciones en el Ejecutivo que haya que discutir, pero lo que hay que debatir es cómo el conjunto de las instituciones del Estado se abren al conjunto de la comunidad. Por lo tanto, nuestra propuesta es democratizar, es la clave de una verdadera e integral reforma de los poderes del Estado. Y en este sentido creemos que hay que avanzar y fortalecer las iniciativas de consulta e iniciativa popular. Creemos que es indispensable tener pensamiento y acción estratégica y es imprescindible un consejo económico y social con actores concretos a nivel nacional, sectorial y regional. Es imprescindible mecanismos participativos que promuevan la discusión participativa del presupuesto. Es indispensable federalizar y desconcentrar dándole importancia a cada uno de los territorios. Y es indispensable construir un Estado nacional con capacidad de intervenir en el control y la explotación de los recursos naturales que hoy siguen dilapidándose por la vigencia permanente de los paradigmas de los 90. Es indispensable avanzar en infraestructura, recuperando el ferrocarril, la industria naval y las comunicaciones. Es indispensable que el Estado Nacional esté en capacidad de garantizar igualdad de derechos y construir un piso de ingresos y garantías para el conjunto de los hogares. Es indispensable además una apuesta seria a la innovación, a la ciencia, a la técnica y a la cultura, no solo porque eso construye ciudadanía, sino porque nos permitiría un cambio productivo para garantizar empleo calificado y mejor nivel de ingresos en una Argentina donde, pese al crecimiento, 7 de cada 10 hogares perciben menos de 4.000 pesos. Gracias. Muchas gracias y justo a tiempo. Félix Herrero tiene sus 3 minutos. Se supone que vivimos en un Estado federal y democrático republicano. Es cierto aquello de que si no hay divisiones de poderes, aquí sí debemos
no hay derecho del ciudadano. Acá ha habido una evolución muy grande en la vida institucional del mundo. Desde la Carta Magna de 1215 hasta la Revolución Francesa de 1789, la Constitución de 1776 de Estados Unidos y su siguiente Constitución a los 11 años, el poder legislativo era un poder que estaba a la defensa de los poderes de monarquía, de burguesía, estaba a la defensa de los derechos del ciudadano. No era un poder que era controlador o hacía control de algo. El desarrollo nuevo nos muestra, hasta en nuestra Constitución tenemos la Auditoría General de la Nación, aunque no lo dice expresamente, el poder legislativo controla el poder ejecutivo, le da un instrumento básico, que es la auditoría. También hay una participación hacia una democracia mucho más perfecta cuando está ofreciendo la consulta popular. Consulta popular que parece que como una organización que impide que esto pueda llevarse a cabo. Impidamos la forma más moderna de democracia. Nosotros entendemos que no solamente el poder legislativo debe controlar al poder ejecutivo, sino que el poder legislativo tiene que cumplir sus funciones. No se puede estar jugando al quórum, no hay quórum cuando la ley viene de mi bloque, no acepto el quórum cuando viene del gobierno. Esta situación es inimaginablemente provocativa de la crítica del pueblo hacia los estados. Esto hay que tomarlo conciencia porque puede tener problemas muy importantes. También tenemos que reconocer que además de los tres poderes, hay otros poderes. Uno, el cuarto poder, que es el de la prensa, que es el poder que tenemos que reconocer. Es un poder público, es un servicio público, que hay que reconocerlo y aceptarlo como tal. En Estados Unidos se utiliza como quinto poder a las comisiones reguladoras de los servicios públicos, a los entes reguladores. Tenemos que perfeccionar los entes reguladores porque todos los habitantes de Buenos Aires, todos los habitantes del país, utilizamos servicios públicos. Hay 11 servicios públicos. Los 11 servicios públicos están en la ilegalidad. Todos han sido prorrogados, ninguno cumple la ley. Así que tenemos que buscar fórmulas para que el sistema de control integral del país funcione. Muchas gracias. Manuel Garrido, por favor. En esta misma facultad, el ilustre profesor Carlos Nino se preocupaba por lo que él denominó el hiperpresidencialismo o un presidencialismo hipertrofiado. También él alertaba sobre la declinación del Congreso y ello en qué medida afectaba a la democracia que no se agota en la mera regla mayoritaria. Entre las funciones del Congreso no solamente está la de legislar y la deliberación, sino que también una de las funciones más importantes que tiene el Congreso es la del control. Esa función del control es fundamental y para esa función del control es fundamental la presencia de la oposición. Esa función de control es fundamental para evitar los abusos de poder